Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, לעסוק בדברי תורה. ברוך אתה יהוה המלמד תורה לעמו Israel, בשם Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torá. Bendito seas Yahweh que enseñas Torá a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias. Amén. Shabbat Shalom a todos. Vamos a estar compartiendo en esta noche. Le invito a abrir el capítulo 6 del libro de Josué, el estudio sistemático. Capítulo 6 de Josué, vamos a dar lectura desde el versículo 1. Dice así la palabra del Eterno: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Yahweh dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Yahweh. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahweh. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Yahweh, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Yahweh los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Yahweh diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahweh, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Yahweh, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Yahweh, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Yahweh con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad,
cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahweh la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Yahweh con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Palabra del Eterno. Hemos leído el capítulo 6. Interesante lo que nos relata este capítulo 6 de Josué. La ciudad de Jericó finalmente nos dice que es cerrada, nadie sale, nadie entra, y el Eterno instruye a Josué acerca de la manera en que se va a sitiar la ciudad. La ciudad es rodeada, la ciudad es hecha anatema a Yahweh, como dicen los textos, es decir, maldición, que significa algo destinado a la destrucción. Finalmente las murallas se desploman. Nos relata también este capítulo que Rahab junto con su familia es salvada, y la maldición sobre el que intente reedificar a Jericó. Dice nuestro verso 1: Virijo zogeret zogeret mi pene bene Israel en yotze be'ein ba. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los Bene Israel, dice el texto. Nadie entraba, nadie salía. ¿Sí? En yotze be'ein ba. Nadie salía y nadie venía, literalmente dice el texto hebreo. En el hebreo esta declaración es enfática, ¿sí? Tiene el modo enfático, lo que indica que las puertas estaban no solo cerradas, sino aseguradas con cerrojos y barras. Incluso en otras versiones dice que estaban bien cerrada y sitiada. Como ya hemos dicho, según el capítulo 5:15 que comentábamos, este versículo es parentético. O sea, describe la condición de la ciudad como resultado del peligro que representaba la presencia de los israelitas a sus mismas puertas. Nuestro versículo 2 dice: Vayomer Yahweh el Yoshua, re'e natati beyadeja et Yerijo, be'et malka givore ejail. Mas Yahweh dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, dice el texto. En el versículo 2 dice Gibore ejail, quiere decir se podría traducir como los poderosos fuertes, ¿no? Así sería la traducción literal. Lo cierto es que fueron entregados. El resultado de la predicción divina es tan seguro que se lo afirma como si ya hubiese ocurrido. Se llama perfecto profético a este tipo de declaración, y se la usa para hacer resaltar la certeza del cumplimiento de ciertos sucesos. De esta manera se aseguraba irrevocablemente la sentencia de muerte de Jericó. En lo que a sus habitantes se refería, habían tenido amplia oportunidad de buscar la salvación en el Elohim de Israel. Si así lo hubiesen deseado,
podrían haber sido salvos, como Rahab y su familia, ¿verdad? El Eterno, dice 1 Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora nuestro versículo 3 sí dice los varones de guerra. Dice, Besaboten et air kol anshei hamilchama, hakef et air pa'am echat kota se sheshet yamim. Todos los hombres de guerra, es decir, todos los que marchasen en torno de la ciudad, debían ser hombres de guerra. Y esto no incluía necesariamente a todo el ejército, sino a representantes de cada tribu. Evidentemente no se incluía al pueblo común. Un número tan grande de personas hubiera formado un cortejo demasiado difícil de manejar, ¿no lo creen? Aunque se describe a Jericó como una ciudad grande, era grande solo en comparación con las ciudades fortificadas de aquel tiempo y no con las ciudades de nuestros días. Las excavaciones de sus ruinas en la arqueología bíblica, ¿no?, nos muestran que su superficie era de tan solo unas 4 hectáreas. El tamaño de la procesión debe haber estado en relación con ese tamaño limitado. En primer lugar, iba un grupo de guerreros escogidos, seguidos por 7 sacerdotes que llevaban 7 shofares, ¿sí?, el cuerno del carnero. Luego iba el arca, llevada por otros sacerdotes. Al final, como retaguardia, marchaba el ejército de Israel. Así es como estaban organizados. Nuestro versículo 4 dice, Beshibat Joanim Yisu Shiba Shofrot, o sea, Shofarot, Ayoblim Lifne Haaron, Ubayom Ashvi Tasobu et Air Sheba Peamim, Beakoanim Yitkeu Bashofarot. Esos shofarot debían de sonar constantemente. En las traducciones le ponen bocinas porque tiene que ver con las alarmas, ¿sí? Sonaban como alarmas. Estas bocinas de cuerno de carnero que aparecen en el versículo no son las trompetas de plata, ¿eh? Hacemos la aclaración que no son las trompetas de plata de Números capítulo 10, verso 2, sino eran cuernos de carnero que se habían designado, dice el texto hebreo, Yobelim. ¿Qué significa? Júbilo, ¿sí? Era la que sonaban en el jubileo, de donde ahí se deriva el término jubileo, ¿no? El año del jubileo se iniciaba al son del shofar, de estos cuernos, y eso está en Levítico 25, verso 9. Bueno, lo cierto es que dice el versículo 5, entonces caerá. Ve allá, Bimshoch, Bekerem Ayobel, ¿sí?, el cuerno del jubileo. Ve Shamahem, dice el texto, Et Kola Shofar Yariu Holaam, dice Teruah Gedolá. Benafelá Jomat Air Tachtea, Ve Alu Aam Ishnekdo. Acá lo traducen en el verso 5, todo el pueblo gritará a gran voz, ¿sí? Pero dice, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero. Beayá bimshoch bekerem yobel, beshamahem et kol hashofar, yariu holaam teruah gedolá. Ese Teruah Gedolá es una alarma, una gran alarma, se podría traducir literalmente. La palabra Teruah significa alarma, ¿sí? Es un sonido para despertar. Y de esta manera también lo entendemos en el uso bíblico como un sonido de guerra, del convocar a la guerra. El verso 7, avanzamos un poquito más, dice, y dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahweh. Vayomerú el Aam, Ivru besovu etair, behalutz yabor lifne Aarón Yahweh. Cuando dice al pueblo, no se refiere aquí a todo el pueblo, como decíamos, sino solo a quienes
se especifican en los versículos 3 y 4, se ordenaba a los grupos designados que cumplieran la orden divina de rodear la ciudad. Y finalmente le dice, ¿no? Rodead la ciudad como precepto. Dieron una vuelta a la ciudad cada día. La solemne y silenciosa procesión llenaba de terror a los que observaban desde las murallas de la ciudad condenada. Y yo creo que recordaban lo milagroso que el Eterno había obrado en favor de su pueblo al abrirle un camino en medio del Yam Suf, ¿no? Del Mar Rojo, y más recientemente lo que había ocurrido a través del Jordán. Procuraban comprender el misterio de esos extraños sucesos, procedimientos en el pueblo hebreo. Pero la lección fue más bien para los israelitas. El Eterno mandó que esas solemnes ceremonias continuasen durante 7 días antes de que Él hiciera caer las murallas de la ciudad. El Eterno deseaba dar a los israelitas tiempo para desarrollar su fe. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Sí? ¿Por qué cayeron? ¿Por el sonido del shofar? ¿Por el grito? No, cayó por la fe. Amén. El pueblo necesitaba comprender plenamente que la batalla no era suya, sino de Yahweh. Él podía hacer grandes cosas en su favor si cooperaba con Él. Entonces, la fe no es más que la aceptación, podríamos decir, del programa de Yahweh, nuestro Elohim, y la plena cooperación con ese plan. Esta es la clase de fe que realizará tan grandes cosas por nosotros como hizo desde tiempos antiguos. Dice nuestro versículo 9, avanzamos un poquito más. Behalut solech lifne hakohanim takeu ashofarot beamasef olech achare Aaron aloch betakoa vashofarot. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban los shofarot, y la retaguardia iba tras el arca mientras los shofarot sonaban continuamente, dice el texto en nuestro versículo 9. La retaguardia, dice Me'asef en hebreo, detrás del arca, llevaba a los sacerdotes ataviados con sus vestiduras especiales. Ahí va la retaguardia, el ejército de Israel integrado por representantes, como dijimos, de todas las tribus. Sin embargo, el versículo 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Les dijo que guardaran silencio. Así está escrito, ¿no? Dice, Betam Tziva Yoshua lemor lotariu velotashmiu et kolchem velo yetze mipihem davar adayom amri balechem ariu variotem. Así está tal cual el texto en hebreo, no saldrá palabra, dice. Ese solemne silencio de la procesión proporcionaba a los sitiadores de la ciudad una oportunidad ideal para la reflexión, para meditar. El Eterno procuraba inculcarles una gran lección de fe. Y esas lecciones no se aprenden fácilmente, no. Eso a menudo demanda mucho tiempo, lo que siempre decimos, ¿no? El proceso que cada persona lleva. Si el Eterno siempre contestara inmediatamente nuestros pedidos, no tendríamos la oportunidad de ejercitar o de desarrollar la fe. ¿No les parece? La demora hace que veamos mejor nuestra dependencia del Creador y nos enseña a confiar en Él. Pero tal resultado solo se obtiene si el periodo de espera se dedica a la silenciosa reflexión y meditación y al ejercicio de la plena sumisión al plan divino. ¿Cuántas bendiciones perdemos por no guardar silencio delante del Eterno y esperar que Él obre en nuestro favor, verdad? Dice el Salmo 46:10,
estad quietos, quiere decir callados, y conozcan que yo soy Elohim. Lo mismo les dijo cuando estaban al cruzar el Yam Suf, ¿no? El Mar Rojo. Desesperados, los egipcios ya están pisándonos los talones. Tranquilos, guarden silencio, dijo Moshe, y verán la mano del Eterno. Y así fue. Nos lleva mucho tiempo aprender la lección de que, como dice Isaías 28:16, el que creyere, no se apresure. Ningún procedimiento para sitiar una ciudad amurallada podía parecer más ridículo que este adoptado por los israelitas. Pero con él, el Eterno tenía un propósito que cumplir, y las lecciones de fe incondicional y paciente, confianza en su poder y ayuda, causaron gran impresión en los israelitas. Sabían que solo la omnipotencia de Yahweh les entregaría esa ciudad amurallada. Y dice nuestro versículo 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera, 7 veces, solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Así está escrito, Vayi Bayom Ashvi, Vayashkimu Kalot Shahar, Vayasovu et Ha'ir HaMishpat Hazeh Sheva Peamim, Rak Bayom Hahu Sabevu et Ha'ir Sheva Peamim. Sheva Peamim son 7 veces. Debido a las palabras usadas en este relato, incluso algunos han pensado que esta expresión se refiere al Shabbat, ¿no? Pero de ninguna manera es obligatoria esta conclusión o interpretación. No sabemos en qué día de la semana se comenzó a dar vueltas a la ciudad, pero en vista de que los israelitas emplearon 7 días para dar esas vueltas, uno de esos días debe haber caído en Shabbat, ¿verdad? Entonces esto hace surgir la pregunta de si el marchar en torno a la ciudad estaba en armonía con la verdadera observancia del Shabbat. En realidad, puesto que el Shabbat es dedicado a Yahweh, cualquier cosa que Él nos pida que hagamos en ese día está en armonía con la observancia del precepto. De acuerdo con la orden divina, no debe emplearse el Shabbat para andar en nuestros propios caminos, ni para realizar nuestra propia voluntad. Lo dice Yeshaya, Isaías 58:13, pero sí la voluntad del Creador. Sin conflicto moral alguno, podemos dedicar sus horas sagradas a hacer lo que el Eterno manda que se haga en ese día. ¿Qué dice Mateo 12:5? ¿O no habéis leído en la Torá cómo en día de Shabbat los sacerdotes en el templo profanan el día de Shabbat y son sin culpa? Están haciendo la voluntad del Eterno. No están haciendo otra cosa. El versículo 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron los shofarot la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad. Así está escrito en nuestro verso 16. Vayeiva ba'ama shevit, takeu kohanim bashofarot, vayomer Yoshua elam ariu, kinatam Yahweh lachem et ha'ir. En ese 7º día, obedeciendo plenamente la orden de Josué, Israel rodeó la ciudad 6 veces en silencio. Solo cuando recibió la orden de hacerlo, gritó todo el pueblo. Su completa obediencia en este asunto fue una demostración notable de su fe, como decíamos Hebreos 11:30. En esa hora crucial, Israel actuó con unanimidad y un corazón realmente dedicado. Y esto es una gran lección de lo que relata el versículo 30 del capítulo 11 de Hebreos. La fe que derrumbó las murallas de Jericó es una fe de una sumisión, de estar sujeto a lo que se ordena, no hacer lo que a uno se le antoja.
no hacer las cosas como a mí me parece, sino como te lo ordenaron que lo hagas. La completa obediencia en este asunto, repito, fue una demostración notable de la fe. Por eso el Eterno actuó en favor del pueblo, porque el pueblo se unió a la orden divina. Ve'alachta bidrajav, te apegarás a sus caminos. Cuando queremos hacer la fe a nuestra manera, a nuestro antojo, según como queremos ver las cosas, manipulando, torciendo, en fin, tratando de salirnos con la nuestra, poniendo excusas, la conveniencia, eso no es fe. Si hubiese continuado con esa disposición de ánimo, el curso de la historia habría sido enteramente distinto. Si hubiera cumplido con el plan divino, su testimonio se habría extendido para todo el mundo y desde luego estoy segurísimo de que Jerusalén se hubiera consolidado para siempre como el centro de un gran reino espiritual. Sin embargo, ¿cuántas cosas pasaron? ¿Por qué? Porque el hombre siempre mete su pensamiento, su interés personal. En lugar de cerrar la boca y hacer lo que el Eterno está mandando, se pone a opinar, se pone a añadir pensamientos, opiniones, puntos de vista diferentes. Y esto hace que la fe se opaque. El verso 17 dice, será la ciudad maldita, ¿no? Dice anatema, significa maldita. Será la ciudad maldita para Yahweh, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. El texto hebreo dice Jerem, ¿no? El Jerem, en el texto del verso 17 dice, Ve'ayita ir Jerem, ki bechol asher ba'ala Yahweh, rak Rahab hazona tihye, y bechol asher ita, abait, ki echbeata, et amalachim asher shalachenu. Ese Jerem dijimos que significa algo que está consagrado como maldición. ¿Qué es consagrado? Dedicado. Este sustantivo Jerem puede también traducirse como una persona consagrada, ya sea para la destrucción o para un uso sagrado. Por lo tanto, quedaba excluida del uso común. Le dejo Levítico 27, versículos 28 y 29. Entonces, ese sustantivo está muy interesante el hebreo porque viene del verbo haram, que significa dedicar a la destrucción. Jericó debía quedar bajo entredicho y ninguna parte de su riqueza debía dedicarse al uso personal. Todos sus seres vivos debían ser totalmente destruidos. Sus metales habían de dedicarse a Yahweh y ser llevados a su tesorería. Jericó fue la primicia de la conquista de Israel de la tierra prometida. Y tal vez también en este sentido era como debía dedicarse a Elohim. Dice nuestro verso 18, Berakatem shimru minajerem pen taharimu ulkachtem minajerem besamtem et machane Israel lejerem bajartem oto. Fíjese nuestro verso 18 cuántas veces dice la expresión jerem, ¿no? Que obviamente lo traducen como anatema. En el hebreo también aparece cuando dice y lo turbéis, dice akar, que significa turbar. El nombre Acam, por ejemplo, parece provenir de la misma raíz. O sea, fue Acán quien posteriormente turbó a Israel, dice Josué 7:25.
Josué quiso evitar esa clase de dificultades cuando dio estrictas instrucciones al pueblo de no tocar las cosas consagradas. Normalmente escuchamos la palabra consagrado y normalmente la idea que nos viene a la cabeza es de algo sagrado, ¿no? Consagrado, ¿sí? Lo sacro, de donde viene la etimología. Pero lo cierto es que esta palabra tiene que ver con algo dedicado, consagrado, pero para la destrucción. Tremendo, ¿no? Dice el verso 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh. Indudablemente hicieron caso a la orden específica de quemar todas las imágenes porque eran abominación para Yahweh, como está escrito en Devarim, Deuteronomio 7:25, y les dice consagrados. Quizá se hacía esto pasando esos objetos primero por el fuego, según se manda en Números 31, versículos 21 al 23. Se lo dejo de tarea. Y finalmente, nuestro verso 20 dice: Vayará Aam Baitkeu Bashofarot, Vayiki Shmo Aam et Kol Shofarot, Vayariu Aam Teruah Gedolah, Batipol Ahomá, Tachtea Vayal Aam Aira, Ish Negdo Bailkedu Etair. Finalmente nos dice nuestro versículo 20 que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron los shofarot, ¿sí? Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido del shofar, gritó con gran voz y el muro se derrumbó. Dice: el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Está escrito en nuestro versículo 20, ¿no? Bailkedu etair. Continuamos en nuestro versículo 21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo, destruyeron todo. A algunos les ha parecido un acto de completa crueldad y barbarie. Sin embargo, una cuidadosa investigación de todo el problema de los caminos y las obras de Elohim, tal como se revelan en las Escrituras, lleva a una conclusión muy diferente. Hay que recordar que los israelitas actuaron obedeciendo estrictamente órdenes divinas. Le dejo Deuteronomio 20, versos 16 y 17. Y cualquier acusación contra ellos es una acusación directa contra la justicia de los juicios divinos. Los cananeos habían llegado al límite de su tiempo del favor del Eterno. El Eterno les había dado suficiente oportunidad para arrepentirse, así como lo hace con cada persona en este mundo. ¿Sí? Le dejo Juan 1:9 y 2 de Pedro 3:9. Al final, la misericordia no puede proseguir sin interferir con la justicia del Eterno. Cuando llega ese momento, el Eterno debe hacer algo, a fin de actuar en consonancia con su carácter, que incluye tanto justicia como misericordia. Muchas veces es un acto de amor destruir a los que ya han tenido su oportunidad, para que su mal ejemplo no corrompa a otros. Si los habitantes de Jericó así lo hubiesen deseado, todos podrían haber compartido la salvación de la cual gozaron Rahab y toda su familia. ¿No lo cree? El verso 23: y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre y a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Rahab quedó un tiempo fuera del campamento, sin duda, a fin de prepararse para que se le admitiera como prosélito. A su debido tiempo fue recibida en la congregación de Israel, y probablemente después de que ella y sus parientes fueron instruidos en la fe del pueblo de Israel y se hubieran purificado de sus costumbres, digamos, y creencias paganas,
Quizás solo entonces llegó a ser la esposa de Salmón, príncipe de Judá y madre de Booz. De esa manera figuró entre los antepasados y las genealogías de nuestro Salvador en Mateo 1:5. Qué gran privilegio es el que aguarda a los que por fe se unen con el pueblo del Eterno, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que las buenas nuevas de Yeshua, el Mesías, trascienden aún la herencia y el ambiente más desfavorable. Todo el que lo desea, de cualquier raza, color, categoría social, puede participar de este gran privilegio. ¿Cuál? Ser un hijo de Elohim. El verso 26 dice el texto, seguimos avanzando. Vayashva Yoshua ba'et ahí lemor arura ish lifnei Yahweh asher yakumu bana et העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצירו יציף דלתיה. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Sin duda, en el caso de Jericó, la maldición tenía el propósito de mantener siempre delante de los ojos de las generaciones futuras ese recordativo de la destrucción de la ciudad. Las ruinas de la ciudad seguirían dando un mudo testimonio, pero una nueva ciudad construida en el antiguo sitio borraría cualquier vestigio de ese recuerdo. La maldición fue pronunciada por mandato divino. Y está escrito en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Sí? Así fue tal cual como se pronunció. Y fue sobre su primogénito, ¿no? El cumplimiento de esta profecía en la experiencia de Hiel de Bet-El está registrado en esta porción que acabo de leer. La ausencia de este registro en el libro de Josué es otra prueba de que fue escrito algún tiempo antes de Reyes. 5 siglos después de haberse pronunciado esta maldición, y él reedificó la ciudad de Jericó, siguiendo el ejemplo del malvado rey Acab, que también resistió a la orden del Eterno. Y él pudo haber pensado que después de tanto tiempo la maldición no tendría ya efecto, o que tal declaración no podía haber tenido origen en el Eterno. Tal vez no pudo ver ninguna razón para una orden tan extraña. Pero el razonamiento humano no es pretexto suficiente para la desobediencia o para la incredulidad. Hay muchos registros de la existencia de una población en las cercanías de Jericó antes de la reconstrucción de la ciudad hecha por Hiel. Deuteronomio 34:3, por ejemplo, menciona una ciudad llamada la ciudad de las palmeras. Este lugar fue habitado a comienzos del periodo de los jueces. Lo registra Jueces 1:16, es decir, poco tiempo después de la muerte de Josué. Un rey de Moab llamado Eglón parece haber tomado de los israelitas esta misma ciudad. Lo registra el 3er capítulo de Jueces. Y los embajadores de David, maltratados por Anún, que fue el rey de los amonitas, recibieron la orden de permanecer en Jericó hasta que les creciera la barba, dice segundo de Samuel, capítulo 10, versos 4 y 5. Por lo tanto, parece que ya existía una ciudad de este nombre mucho antes del tiempo de Hiel, pero probablemente se hallaba cerca de la antigua ciudad de Jericó y no en el mismo sitio. Flavio Josefo, el historiador clásico, habla del sitio de la antigua ciudad como para distinguirla de una más moderna. Los arqueólogos
no han descubierto aún restos de murallas de la ciudad edificada por Hiel en el siglo IX antes de Mashiach, sobre las ruinas de la antigua, y probablemente un tamaño mucho menor, la cual fue finalmente corroída por el tiempo. No se sabe gran cosa sobre esta ciudad, pero las pruebas fragmentarias tienden a indicar que fueron pocos e intermitentes los habitantes en este sitio, y que por espacio de unos 500 años aproximadamente, después de la caída de la ciudad antigua, no se había levantado ninguna otra allí. Este hecho concuerda con el relato bíblico de la reconstrucción efectuada por Hiel. Los seres humanos pudieron haber desafiado la palabra del Eterno, pero después que gastaron todas sus municiones de reto y crítica, las ruinas descubiertas hoy por la piqueta y la pala del arqueólogo testifican de la veracidad del relato bíblico. La historia de la conquista de Canaán por Israel, tan notablemente ilustrada en la toma de Jericó, nos presenta un relato de matanzas en masa a filo de espada. Aún los creyentes más piadosos con frecuencia han quedado turbados por este relato, especialmente porque los escépticos han procurado probar por este medio que el Eterno tiene sed de sangre y que no tiene misericordia. Sin embargo, si se tienen en cuenta ciertos hechos, la narración de las matanzas toma un sentido totalmente diferente, porque se comprende que el Eterno demuestra tanto misericordia como justicia en su trato con los hombres. El primer hecho que se debe tener en cuenta es que todo el que peca contra Elohim y se rebela contra su gobierno pierde su derecho a la vida. En nuestro mundo a menudo se declara digno de muerte a quien se rebela y lucha contra el gobierno. Por analogía, podría decirse que el gobierno del universo, de Yahweh, nuestro Elohim, no podría continuar con éxito si careciera de un plan para eliminar la rebelión. El universo ideal no puede incluir el pensamiento de una zona restringida donde se tolere y se fomente la rebelión. Y el segundo hecho es este: aunque debe suprimirse la rebelión, y aunque por el principio de justicia, si un rebelde ha perdido su derecho a la vida, el Eterno no ha actuado meramente por justicia, sino que ha manifestado misericordia. La expresión bíblica del motivo de la demora de la venida del Mashiach, que significará la destrucción final para todos los impíos, es que el Eterno no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a la teshuvá, al arrepentimiento. Lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Incluso en Ezequiel 18:23 podemos leer que el Eterno no se deleita en la muerte de los impíos. Y estas declaraciones bíblicas que muestran el proceder del Eterno en relación con los pecadores son tan realmente parte de la Biblia como las que conciernen a las órdenes recibidas por los israelitas para que destruyeran a los cananeos. Nadie tiene fundamento para sostener que las últimas declaraciones describen el plan de Elohim y rechazan las primeras. No. También podemos entender que aunque el gobernante del universo, Adon Olam, demuestra misericordia y da tiempo a los hombres para que se arrepientan de su rebelión, finalmente debe llegar el día del ajuste de cuentas. Si el tiempo de gracia, sí, vamos a decir, si el favor del Eterno se extendiera indefinidamente, tendríamos sencillamente una tregua sin fin con la rebelión y la iniquidad, lo que equivaldría a capitular ante ellas. El problema que afrontamos en relación con la destrucción de los cananeos efectuada por los israelitas es justamente este. Primero, probar que los cananeos eran rebeldes contra el gobierno de Yahweh, para demostrar así la justicia divina en la orden de que fuesen destruidos. Y segundo, probar que habían tenido un tiempo para el arrepentimiento.
el favor del Eterno, para demostrar así la misericordia y la longanimidad de Yahweh. No es difícil probar ambas proposiciones. En cuanto a la primera, es fácil demostrar por la historia que los pueblos que habitaban la costa oriental de lo que es el Mediterráneo eran tan corruptos y tan depravados como el más depravado que hubiera habitado en la tierra. Habían hecho una religión basada en la concupiscencia. Entregaban a sus hijos para ser quemados vivos ante el dios Moloc. ¿Qué le parece? En Levítico 18 se resume la rebelión moral de los cananeos. La imaginación y un poco de conocimiento de la historia suplen el resto. Según la Biblia, los cananeos eran tan viles que la misma tierra los había vomitado. Levítico 18:28. Y puede investigar acerca de la religión y las prácticas religiosas de los cananeos en el mundo antiguo. En cuanto a la segunda proposición, la Biblia también es muy explícita, porque en el capítulo 15 de Bereshit se registra la promesa de Elohim a Abraham, de que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. La explicación que el Eterno dio a Abraham de la razón por la cual tardaría tanto en cumplirse la promesa era que aún no había llegado, el verso 16 que leíamos la vez pasada, que no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. En ese pasuk, los amorreos representan a los pueblos de Canaán, porque eran la raza más poderosa y dominante. Por eso es que eran los representantes de toda Canaán. En ninguna parte del Tanaj se puede encontrar una declaración más clara de la realidad de la misericordia de Elohim para con los pecadores y de la manera en que les da un tiempo de arrepentimiento. Y podemos considerar el caso de Abraham, el amigo de Elohim, como dice la Biblia. El Eterno deseaba darle la tierra de Canaán por heredad. Si el Eterno hubiese sido como un rey terrenal, sin duda habría dado inmediatamente los pasos necesarios para cumplir la promesa hecha a su favorecido, expulsando de la tierra o matando a espada a todos los que estorbaran su propósito. Tal ha sido la historia de los déspotas, pero el Eterno no procede así. En efecto, le dijo a Abraham: debes tener paciencia. También tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación deben tener paciencia. Mi amor para ti es grande. Anhelo cumplir contigo y los tuyos la promesa que te hice. Nada podría ocasionarme mayor placer. Pero, y aquí está el hecho importante, ¿dijo Yahweh que carecía de poder para cumplir entonces su promesa? No, tenía todo el poder necesario. Repito, podría haber enviado fuego del cielo para consumir a todos los habitantes de Canaán. No, ese no era el impedimento. La demora ocurriría porque aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. En otras palabras, no había acabado totalmente su tiempo. Aún se les prolongaría más la misericordia divina. El Ruach HaKodesh había de contender aún con ellos. De esa manera, durante 400 años más, se permitió que generación tras generación de amorreos viviera y practicara abominaciones aún mayores. Entonces el Eterno ordenó su destrucción. Es razonable llegar a la conclusión de que su aniquilación fue decretada porque su copa de iniquidad se había colmado y que nada se ganaría con extenderles más misericordia. Entonces, la destrucción de los hijos junto con sus padres se justificaba porque la generación más joven seguiría exactamente el camino de todas las generaciones que la habían precedido, ya que la tendencia hacia la corrupción, la rebelión, la depravación estaban demasiado arraigadas en su naturaleza y los dominaban totalmente, así como había sucedido con sus padres. Destruir a los padres y dejar a la generación joven solo hubiera significado preservar la semilla de la corrupción,
Sobre el escéptico pesa la responsabilidad de probar que la nueva generación no hubiera seguido la misma conducta que sin excepción practicaron las generaciones anteriores. Pero una lógica sana se opone a este razonamiento. Y por esta razón, la destrucción de la generación joven también, de los niños, se torna tan razonable como la destrucción de sus padres. Por ejemplo, en el relato del diluvio, del Mabul, se encuentra otra prueba del trato de Elohim con los hombres en lo que atañe a castigos. El Eterno vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que no hacía más que pensar en el mal. Su condición era desesperada. Si el Eterno hubiese permitido que tal situación continuase indefinidamente, ello habría equivalido a admitir ante el universo que le resultaba indiferente la rebelión, flagrante y desenfrenada, o que no podía hacerle frente. Sin embargo, Yahweh no castigó inmediatamente a los antediluvianos. Declaró en el capítulo 6, verso 3 de Génesis: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y sin embargo, les dio otros 120 años del favor. La conclusión razonable es que al final de ese tiempo nada se ganaba con que el Ruach HaKodesh contendiese con esos corazones pecaminosos. Y cuando el Eterno ya no puede hacer más para que le obedezcan, termina el día de misericordia. Pero es el hombre mismo quien ha puesto fin a su oportunidad por su negativa a escuchar las súplicas del Ruach. Y no resta otra cosa sino el castigo. Entonces no podemos dar demasiado énfasis al hecho de que declaraciones bíblicas como estas, que se refieren al trato de Yahweh con el hombre antes del diluvio y su magnanimidad para con los cananeos antes de su destrucción, son tan ciertamente parte de la Biblia y una revelación de los planes y del carácter del Eterno, como lo es la orden dada a los hebreos de que destruyeran a los cananeos. Es tan poco razonable tomar en forma aislada la orden de destruir a los cananeos e insistir en juzgar el carácter de Yahweh por ese solo hecho, como lo sería tomar una declaración aislada de algún gobernante moderno cuando niega el perdón a un criminal y lo manda a ejecutar. Para intentar probar por esa sola declaración que ese gobernante es cruel y empedernido. En cualquier circunstancia, la muerte y la destrucción resultan horribles. Y la persona más temerosa del Eterno y creyente de la Biblia fácilmente puede admitir que se llena de pensamientos molestos cuando lee acerca de la destrucción de los malvados en diferentes momentos de la historia del mundo y cuando piensa en la destrucción final de todos los impíos. Pero sería mucho más molesto pensar en el tipo de mundo y en la clase de universo que nos veríamos obligados a vivir si finalmente no se destruyese por completo a todos los que estuviesen tercamente resueltos a continuar con sus caminos corruptos. En realidad, todo este problema del castigo de los impíos revela que es inconsecuente la actitud del escéptico. ¿Cuántas veces el burlador lanza ante los creyentes la pregunta: si hay Dios en el cielo que gobierna y dirige, ¿por qué permite que los malvados dominen este mundo y continúen con sus terribles actos que traen más tristeza, más dificultades a los pobres, a los inocentes? ¿No? Y ese burlador preguntará en tono mofándose: si Dios es un Dios de amor, como lo afirman muchos creyentes, ¿por qué hizo destruir a pueblos enteros en diferentes momentos de la historia de la humanidad? ¿Y por qué finalmente va a destruir a todos menos a un grupo escogido? Pero el escéptico no parece darse cuenta de que la primera pregunta se contesta con la segunda. No se da cuenta de que no es consecuente al protestar contra los juicios de Yahweh cuando acaba de preguntar: ¿por qué Dios no castiga a los impíos?
La lógica de todo este problema se ve al considerar la forma en que el Eterno procede en estos episodios. Según la Biblia lo declara, Yahweh gobierna en el universo. Y finalmente su voluntad y su gobierno serán supremos en todas partes y se eliminará completamente la rebelión. Los impíos no oprimirán para siempre al inocente. Los débiles y indefensos no serán siempre víctimas de las injusticias de la vida. Ese Elohim que mira todas las cosas con una perspectiva mucho más amplia que los hombres y cuyo amor por los seres caídos es mayor que el del más piadoso creyente. No solo desea salvar a los mansos y rectos para darle finalmente una tierra nueva donde more la justicia, sino que también desea salvar el mayor número posible de las huestes de rebeldes. De esta realidad, de la longanimidad de Yahweh, de que no está dispuesto a que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como leíamos recién, la que hace plausible la primera de las dos preguntas del escéptico cuando comprendamos la longanimidad de Yahweh. Habremos contestado la primera pregunta. Podremos ver la injusticia en nuestro mundo y seguir creyendo que el Eterno gobierna. Y cuando tenemos en cuenta el simple hecho de que la justicia finalmente demanda la destrucción de los que continúan en abierta rebelión, ahí tenemos la respuesta a la segunda pregunta. No hay necesidad de tratar de disculpar los castigos de Yahweh impuestos a los pecadores en el pasado y que todavía habrán de aplicarse en el futuro. Apenas si es necesario discutir el problema del método que el Eterno usó para destruir a los cananeos. Basta fijarse en que el Eterno fue justo al destruirlos. Al tratar de explicar la destrucción, no tiene mayor importancia el medio usado, si fue una plaga, si fue la espada, si fue el fuego, agua, como en el diluvio. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador por la oportunidad que nos da de reflexionar juntos en su palabra. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la bendición, la oportunidad que nos otorgas de poder reflexionar juntos en tu palabra. Gracias por el estudio de este capítulo 6. Te pedimos que sigas dirigiéndonos, enseñándonos tus caminos en el nombre de Yeshua. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.